baúl. Perspectiva de Johan. Todas se callaron, tratando de no hacer ruido. Esperaban que la criatura que ahora merodeaba se fuera de la casa. Pero con horror descubrieron que esa monstruosidad no se iba. Y de hecho, estaba esperando por ellas. Pero antes de llegar a la conclusión de esta historia, debemos volver un poco hacia atrás, pues debes saber todo lo que el pequeño Johan vivió dentro del baúl para que puedas comprender bien la leyenda y conocer qué es lo que acecha a las sirvientas. Todo comienza cuando Johan huyó de los gritos y maldiciones de su padre y terminó refugiándose dentro de la oscuridad del baúl por primera vez. Estando dentro de su estructura de madera, Johan sentía un alivio inmenso. De hecho, la relajación que se introdujo en él fue tal que, a pesar de los regaños de su padre y la presión que sentía, poco a poco comenzó a quedarse dormido. Al abrir sus ojos, se dio cuenta que no estaba en el baúl, ni siquiera en la mansión. Ahora se encontraba en un bosque, pero este no era para nada normal. Un tenue brillo emanaba de todas las plantas, de las hojas, de los árboles, de todas partes. Al final de las ramas de los troncos habían pequeñas burbujas de las que igualmente emanaba una luz. Eran similares a focos que iluminaban toda la vegetación. Cientos de colores cambiantes hacían del paisaje algo extraordinario. Johan comenzó a caminar a través del fantástico bosque, maravillado por lo que sus ojos veían. Sin embargo, la luz que irradiaba la vegetación se iba apagando conforme avanzaba. Pronto llegó a una zona del bosque en la que no había ni un solo destello. De pronto, desde la oscuridad, una voz sonó y se dispersó con el viento. Hace tanto tiempo que no veía a un humano por aquí. Tú debes ser mi nuevo dueño. Sé que no me conoces y mi nombre no tiene importancia. Lo único que debes saber es que tú y yo ahora podemos hacer un pacto. Pídeme lo que quieras y te lo cumpliré. Pero si lo haces, tú te quedarás conmigo a hacerme compañía en este bosque por toda la eternidad. Johan, en vez de estar aterrado, seguía sintiendo cierta paz dentro de él. No salió corriendo, simplemente ignoró el suceso y regresó a la parte iluminada del bosque. Y siguió explorando y observando con profundo asombro todo lo que le rodeaba. Al cabo de unos minutos, se recostó al lado de un árbol y durmió. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba de nuevo en el baúl. Desde entonces, cada vez que ocurría algún problema en su casa, iba corriendo a ese baúl. Se dormía e inexplicablemente llegaba a esa realidad fantástica digna de cuentos de hadas. Todo parecía que, a pesar de los cambios de actitud de sus padres, su vida estaría bien. Sin embargo, había una sirvienta en particular cansada en extremo por los tratos tan degradantes de sus patrones. Esta situación, aunada a que deseaba con todo su corrupto ser quedarse con la fortuna de la familia, provocó que ideara un plan astuto pero infame. Decidió poner fin a la vida de Tom y Jane. Fue la noche de un sábado como cualquier otro, cuando Tom le gritó de mala manera que le hiciera un té a él y a su esposa. La sirvienta hervía del odio y creyó que ese era el momento perfecto para llevar a cabo su plan. Se dirigió a la planta baja, fue a la cocina y preparó el té como se le ordenó, no sin antes agregar unas gotas de ricina, un potente veneno
a las bebidas calientes de sus patrones. Y ahí, escondido, asomándose en la cocina, el pequeño Johann observaba silencioso cómo la sirvienta preparaba maliciosamente la muerte de sus padres. Al terminar de hacer las bebidas, la sirvienta se dio la vuelta y se dirigió a sus amos en el piso superior de la casa. El niño, indefenso e inocente, corrió a su cuarto y se encerró ahí. Los padres, totalmente confiados, tomaron el té lentamente y el veneno comenzó a hacer efecto poco a poco. Al cabo de unos días, los síntomas eran atroces. Sus intestinos estaban totalmente dañados y todo su cuerpo se encontraba al borde de la muerte. Ni siquiera los más grandes doctores pudieron hacer algo con sus anticuados medicamentos. Tom y Jane perdieron la vida a causa del veneno y Johann quedó devastado. Pero muy en el fondo, detrás de todo el dolor, él sabía que la sirvienta que preparó los tés había sido la culpable de todo. Se dirigió a su baúl por última vez y se encerró. Se quedó dormido y llegó de nuevo al fantástico mundo que tanta paz le traía. Pero esta vez, con lágrimas en los ojos, se encaminó a la parte oscura de aquel mar de árboles brillantes y le pidió a la criatura que habitaba ahí que se deshiciera de las sirvientas en las que había perdido toda la fe. En respuesta, aquel ente le dijo: Bien, Johann, haré lo que me pides, pero recuerda que no volverás a salir de mi mundo. La tierra comenzó a temblar y una monstruosidad indescriptible emergió de entre la oscuridad de los árboles. Caminó y se alejó de la vista del chico. Y cuando aquella criatura desapareció, Johann empezó a caminar sin rumbo, vagando por el inmenso bosque en el que estaría por el resto de su vida. Pronto encontró a un hombre viejo y cansado. El señor, al ver al chico, comenzó a llorar. Johann se asustó un poco, pero aún así decidió acercarse a él. Fue entonces cuando ambos tuvieron una charla muy larga. El hombre le narró al niño cómo había terminado en el bosque hace tantas décadas. Él había encontrado el baúl enterrado en un campo hace muchos años. Lo desenterró y se lo llevó a su casa. Desde entonces, su vida comenzó a distorsionarse gradualmente. La gente a su alrededor poco a poco se hizo más cerrada y un odio misterioso crecía en sus corazones. La mala fortuna llegó a él y un día, sin previo aviso, entraron 3 maleantes a su humilde hogar para saquear sus pertenencias. El hombre se encontraba en su pequeña habitación cuando de pronto escuchó la puerta de su casa siendo derribada. La incertidumbre se apoderó de él e inexplicablemente sintió que al meterse al baúl estaría a salvo. Corrió hacia él y se metió. En ese momento, los maleantes entraron a su cuarto disparando sin siquiera ver si había alguien dentro. Al notar que la habitación estaba vacía, comenzaron a saquear todo. Se llevaron dinero, joyas y todo lo que parecía valioso. Sin embargo, desde el baúl, el hombre había podido identificar las voces de los asaltantes y se dio cuenta que eran amigos íntimos de él. El señor se quedó dentro del baúl esperando a que se fueran sus antiguos amigos, pero en el proceso, una calma sobrenatural hizo que se relajara a tal grado de quedarse dormido. Despertó en el bosque y del mismo modo que a Johann, encontró a esa criatura extraña y aterradora. Esta le comentó todo acerca del pacto que podrían hacer, y él, indignado por lo que sus amigos le habían hecho, aceptó y deseó que todos los que lo hicieron sufrir pagaran las consecuencias de sus actos. La criatura salió del bosque y al poco tiempo regresó. El viejo no quiso hacer preguntas, pero entre más lo analizaba, más se daba cuenta que en realidad
esa bestia había sido la causante de todo. Johann, después de escuchar la historia, concluyó también que ese ser con el que había hecho el pacto había sido el culpable de todos los males. Todo comenzó desde que su familia encontró el baúl junto al tesoro en la caverna. A partir de entonces, la influencia corruptora del ente hizo que sus padres se convirtieran en las despreciables personas que eran. Esto, al final, desembocó en su muerte a causa de la sirvienta que los envenenó. Parecía que todo había sido un enmarañado plan de la ancestral criatura para atraer a Johann hasta ella. Y quién sabe cuántas historias similares más rondaron por aquel bosque. Mientras tanto, fuera del baúl, esta bestia destrozó la puerta del baño donde se encontraban encerradas las sirvientas tratando de refugiarse del monstruo. Al final, la gente del pueblo salió de sus casas al escuchar el eco de los gritos desgarradores que provenían desde la mansión. Desde entonces se cuenta la leyenda de la familia rica del pueblo y cómo una terrible y misteriosa tragedia los envolvió. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.